de Dios. Entonces, ahí puede usted ver Romanos. Usted lo va a ir viendo y estudiando y dice, wow, qué lindo, ahora ya entiendo más la voluntad de Dios. Yo sé cuál es el plan. Estoy lleno de la gracia de Dios, qué bueno, ahora estoy venciendo el pecado. Vamos a encontrar todo esto. Así que vamos a estudiarlo poco a poco. Apenas estamos terminando el capítulo 1 esta mañana. Apenas el capítulo 1. En el capítulo 1, el versículo 18, es importante porque hace un cambio. Fíjense que aquí el cambio es emocionante ver cómo el Espíritu Santo inspiró a estos hermanos para escribir estas epístolas y de repente hace un cambio. El versículo 17 habla de la justicia de Dios, del evangelio, de la fe. Versículo 18 hace un cambio y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios. Hablemos por unos segunditos de la ira de Dios. Esta característica divina que generalmente no es abordada, hermanos, generalmente es pasada por alto. ¿Por qué generalmente nos enseña de la ira de Dios? ¿Por qué nos enseña generalmente de esta manera de ser de Dios, sino que se pasa por alto? Creo que mucho tiene que ver con nuestra percepción acerca de Dios. Es decir, o también la percepción que tenemos sobre la ira. Para nosotros la ira es un sentimiento negativo y malo, totalmente malo. Entonces cuando decimos ira, sentimiento negativo y malo. Y como entendemos que Dios es bueno, no queremos que Dios tenga eso. Entonces queremos pasar por alto. Generalmente estos versículos se pasan por alto, donde Dios está airado, donde Dios está enojado, se pasan por alto. Pero aquí nos habla claramente de la ira de Dios. Pero esta ira tiene por lo menos dos cosas importantes que ustedes lo tienen en sus boletines. Dos formas de ser de la ira de Dios que es diferente de la humana. La primera es que es una ira justa. La ira de Dios es justa. En el caso humano, la ira del hombre lo que busca es venganza. Pero la ira de Dios lo que establece es justicia. Es una ira justa, imparcial, totalmente establecida sobre la justicia y el carácter justo de Dios. No tiene que ver con que a Dios le cae mal a alguien y entonces va a derramar su justicia. No tiene que ver porque este es pecador y le voy a... No tiene que ver con eso. La ira de Dios no tiene que ver con que a unos ama más que a otros. La ira de Dios no tiene que ver con eso, porque la Biblia dice y nos revela que Dios ama a toda la humanidad. Dios ama a todos, así que su ira no tiene que ver con vengarse porque alguien lo ha dañado a Dios y se siente molesto con alguien. No tiene que ver con eso. Vamos a ver que tiene que ver con algo más. Pero también la ira de Dios es santa. Es santa. Quiere decir que es diferente de la ira humana. Es diferente de la ira de los dioses que habían creado los romanos. Los romanos habían creado diferentes dioses. Habían unos que eran crueles. Había un dios que se llamaba el Hades. Y ese Dios era el de la muerte. Era cruel. Y algunos eran crueles, entonces eran dioses airados. Pero en el caso de Dios es un Dios santo con una ira santa. Su ira es diferente. No es la ira del hombre. No es que yo me siento herido, molesto, dañado, ¿verdad? Como ser humano y por eso me enojo. No. Dios no trabaja así. La ira de Él es santa. Es diferente. Completamente diferente. Un escritor y pastor, el pastor John Stott, escribe en cuanto a la ira de Dios que es su aborrecimiento es el aborrecimiento profundamente personal que Dios tiene hacia la maldad. Es el aborrecimiento profundamente personal que Dios tiene hacia la maldad. La ira de Dios es que Él aborrece la maldad. Él aborrece lo malo. Dios, hermanos, es justo. No puede pasar por alto la maldad. Él no puede que no pase nada, condonarla, pues, o sea que no va a pasar nada. Dios no trabaja así. Él es justo y por lo tanto la maldad tiene que castigarla. También no puede acomodarse a la maldad del Señor. Decir, bueno, como el mundo es malo, así que esté. No puede. El Señor es un Dios justo. Por eso su ira es una ira santa. Una ira santa y una ira justa. No es como nosotros. Esa ira, dice el versículo 18, que se manifiesta contra la humanidad,
Y hay algunas características de esa humanidad. Vamos a verlas rápidamente. Número 1, letra I, que quiere decir impía. Una humanidad impía. Dice aquí el versículo 18, contra toda impiedad. Una humanidad impía. Se refiere, hermanos, lo impío, o que diga impía, se refiere a esa acción pecaminosa que tenemos en contra directamente de Dios. Impiedad es la acción pecaminosa en contra de Dios directamente. No quiero saber de Dios. Voy a hacer mi vida a mi manera. No me importa Dios. Esa acción en contra de Dios, sabiendo sus mandamientos, ir en contra de Él. Eso se llama impiedad. Por supuesto, la piedad es ser obediente y caminar con Dios. Pero también dice que es injusta en segundo lugar. Habla de injusticia, una humanidad injusta. La segunda I, impía, injusta. Cuando habla de injusticia es la acción pecaminosa del hombre hacia el hombre. La acción pecaminosa del hombre hacia el hombre. Lo impío es hacia Dios, lo injusto es hacia el hombre. El hombre contra el hombre atacando al hombre. Esa injusticia no es solamente una injusticia que se refiera cuando el hombre es agresivo con el prójimo. Agresivo quiere decir que lo va a ir a atacar, lo va a ir a dañar. No, pero también se refiere injusticia, hermanos, a la indiferencia. No solamente a la agresividad contra el prójimo, sino a la indiferencia con respecto al prójimo. Jesucristo